En política interior pretendía situar al trono sobre los partidos. En el extranjero trataba de mantener a Francia al margen de los bloques político-religiosos, cuya formación caracteriza los últimos años del siglo XVI. Deseaba ante todo acabar con las luchas confesionales y ante la imposibilidad de conseguirlo se impuso la difícil tarea de impedir que uno de los dos partidos en lucha o cualquiera de las familias que los representaban adquiriera excesiva influencia. La reina madre combatió alternativamente a los Guisa y a los Borbones, al condestable Montmorency y al almirante Coligny. Debe reconocerse, por otra parte, que, en líneas generales, aquella política coincidía con los intereses de Francia, pero la inflexibilidad de que Catalina daba pruebas provocaría una de las más horribles tragedias de la historia francesa. Los coloquios de Poissy. Era un hermoso día de julio de 1561 en la pequeña ciudad de Poissy, al norte de París. El rey niño, Carlos IX, hermano y sucesor de Francisco II, se levantó de su trono y paseó su mirada por la asamblea de doctos eruditos, calvinistas y católicos, reunidos aquel día para discutir sobre las cuestiones religiosas candentes. Con voz clara, el monarca leyó el discurso que tenía preparado para aquella reunión. Los diversos y opuestos partidos, dijo, debían mostrarse tolerantes y comprensivos para llegar así a una solución viable para todos. Era deseo absoluto del rey ver cómo sus súbditos ponían fin a su desunión. Las conferencias de Poissy fueron presididas por el cardenal de Tournon. El rey de Navarra, Antonio de Borbón y el príncipe de Condé representaban a los hugonotes y el gran canciller L'Hôpital llevaba la voz en nombre del rey de Francia. Los principales ministros calvinistas que tomaron parte en las discusiones fueron Teodoro de Bessá y Pedro de Bermig. A mediados de noviembre llegaron como delegados de la Santa Sede el cardenal Ferrara y Diego Lainez, sucesor de San Ignacio de Loyola en el generalato de la Compañía de Jesús. Tenían instrucciones secretas de Pío IV para poner término a aquellas reuniones que el pontífice juzgaba peligrosas para la fe católica, lo que consiguió Lainez con un discurso claro y enérgico. En lo sucesivo se abstuvieron de asistir a las sesiones el rey, la reina, los principales consejeros de la corona y prosiguieron las discusiones sin ninguna utilidad ni provecho, solo entre los obispos y los teólogos. El espectáculo no dejaba de ser conmovedor. El monarca acababa de cumplir 11 años y había pasado literalmente de sus juegos infantiles a una asamblea de teólogos. Catalina le había proporcionado severa educación y hasta los 10 años de edad el muchacho tuvo su cama en la misma habitación de su madre. Durante toda su vida Carlos no dejó de venerar a Catalina con un respeto rayano en el temor. He aquí algunos de los consejos que Catalina Medici prodigaba a su hijo, consignados en una de las numerosas cartas que le dirigía. Desearía que tuvieseis hora fija para levantaros de la cama, y que para contentar a la nobleza hicieseis como vuestro difunto padre, que hacía entrar, cuando cogía la camisa y demás ropa, a todos los príncipes, señores, capitanes, caballeros de la orden, gentiles hombres de cámara y de servicio, y hablaba con todos, los cuales le causaba gran placer. Le recomendaba no dejarse dar las 6 sin ir a misa, que comiera a las 11, le señalaba el tiempo que debía dedicar a los negocios, a la casa, a los placeres, y le aconsejaba que diera baile 2 veces por semana, pues he oído decir al rey vuestro abuelo que para vivir tranquilo con los franceses y hacerse querer de ellos es preciso proporcionarle diversiones y ocuparlos en algo. Se refería a Francisco I. El discurso de Carlos en la conferencia de Poissy indicó sus primeras actuaciones como soberano. Con todo, para aquella docta asamblea, aplicar medidas de tolerancia no era asunto tan sencillo, y la reina madre se vio en consecuencia obligada a dedicarse en persona a la solución de los problemas religiosos. En enero de 1562 promulgaba un edicto en que se obligaba a los hugonotes a restituir todos los bienes eclesiásticos de que se habían apoderado en años precedentes. En compensación se les autorizaba a celebrar públicamente su culto fuera de las ciudades. Era la primera vez que el gobierno francés reconocía de manera oficial a los hugonotes y al calvinismo como comunidad religiosa, con derecho a coexistir con el catolicismo. Pero de hecho nadie deseaba la conciliación, ni los calvinistas, a quienes su doctrina impulsaba fácilmente a la intolerancia, ni los católicos temerosos de la expansión considerable de la reforma de sede ginebrina en Francia. Un exceso de celo de los católicos prendió la mecha del polvorín cargado. Al regresar de Saverne, en donde, ironía de la historia, había intentado negociar una alianza católico-luterana el duque Francisco de Guisa, pasó por Poissy, donde se enteró de que los hugonotes ejercían su predicación dentro de la ciudad, a pesar del edicto real.
Entre su gente y los reformados estalló de pronto una pendencia irracional. Inmediatamente Guisa ordenó tomar por asalto el granero donde los protestantes se hallaban orando. Balance: 72 muertos, de ellos 6 mujeres y 104 heridos. El príncipe de Condé de la Casa de Borbón estaba esperando aquella ocasión para tomar las armas. Había estallado la guerra civil. Carlos IX, rey de Francia. Atentados y manejos diplomáticos. El mismo año de 1562 murió Antonio de Navarra. Al año siguiente fue asesinado el duque Francisco de Guisa. En 1567 cayó el condestable de Montmorency. En 1569 el príncipe Luis de Condé recibió un balazo en la cabeza, expirando en el acto. Sobre el cadáver de Condé se halló una carta manchada de sangre en que la viuda de su hermano Antonio de Navarra le rogaba que velase por su sobrino, el futuro Enrique IV. Las principales personalidades políticas de Francia cayeron una tras otra durante las guerras civiles que ensangrentaron el país desde 1560 hasta 1570. La historia de este periodo no es sino una prolongada matanza, terminada provisionalmente por la pretendida paz eterna de Saint-Germain, 1570, que otorgaba a los hugonotes derecho a celebrar su culto en ciertos arrabales y les concedía varias plazas fuertes, principalmente la Rochela, en la costa occidental. En el momento de firmarse aquella paz, los grandes personajes que habían participado en las primeras luchas civiles habían desaparecido. Solo 2 habían escapado a la matanza: Catalina de Medici y el almirante de Coligny, destinados a enfrentarse en la batalla decisiva. En líneas generales, la reina madre había logrado llevar a cabo sus propósitos. Siguió con mucha atención e interés la lucha entre calvinistas y católicos y entre las familias rivales, y cuando le pareció oportuno que el combate se extinguiera, Catalina salió de su prudente reserva para ofrecer su mediación a los agotados combatientes. Aquella política le permitió incrementar su influencia. El joven Carlos IX fue declarado mayor de edad en 1563 e invitado al año siguiente por Catalina a viajar por toda Francia para que conociera el país que iba a gobernar. Entre otros lugares de su trayecto, la corte visitó Bayona, pequeña ciudad fronteriza en el Golfo de Gascuña, donde se le celebró una entrevista con unos enviados de Felipe II, yerno de Catalina. En realidad, Felipe hubiera debido ir personalmente a Bayona, pero había decidido, en último momento, enviar a su mujer, Isabel de Valois, hija de Catalina, en compañía del duque de Alba. Catalina se sintió defraudada ante la ausencia de Felipe, ya que tenía algunas interesantes proposiciones que hacerle, entre ellas la de casar a su hija Margarita con el hijo de Felipe, don Carlos, y también a su hijo Enrique, el futuro Enrique III, con la hermana menor de Felipe, la viuda del príncipe Juan de Portugal. Pero Felipe conocía de antemano los proyectos de Catalina y no los consideraba interesantes para él, porque tenía sus propios planes. El principal de ellos era traer a Catalina a una especie de santa alianza con España para extirpar de ambos países la herejía. La conferencia de Bayona fue todo menos un éxito. Tras negociar durante 3 semanas con su hija y el duque de Alba, Catalina acabó percatándose de que era imposible llegar a un acuerdo. Catalina había confiado en que Isabel lograría convencer a su real esposo de que aceptara los puntos de vista de su suegra, pero Isabel se colocó enteramente del lado de Felipe, motivo por el cual su madre le reprochó haberse hecho tan española. Gaspar de Coligny y Francisco de Guisa. Por aquel entonces circularon rumores de mal agüero entre los hugonotes de Francia y el resto de la Europa protestante. Se afirmaba que Catalina, de acuerdo con los representantes del rey de España, había urdido un plan diabólico, el exterminio de todos los hugonotes. Cuando partió de Bayona, Catalina no podía sospechar que aquellos contactos con los españoles le arrastrarían más tarde, poco después, 1570, a la mayor confrontación de su vida, esta vez contra Gaspar de Coligny. El almirante jefe entonces del partido hugonote era considerado como uno de los políticos más firmes y honrados. Coligny se había convertido públicamente al calvinismo en el año 1560. Uno de sus hermanos le había remitido las obras de Calvino durante su prisión en los Países Bajos, después de la derrota de San Quintín. En cuanto recobró su libertad, el almirante supo a qué atenerse. Nadie poseía un sentido de la propia responsabilidad como aquel aristócrata. Con la convicción absoluta de que servía una causa justa, Coligny se colocó al frente de una numerosa fracción de las tropas protestantes cuando estalló la guerra contra el catolicismo. La primera escena notoria del drama fue el asesinato del duque Francisco de Guisa. Este había puesto sitio a Orleans, una de las más importantes fortalezas de los hugonotes, 1563. Una tarde, durante un paseo, Francisco fue alcanzado por 3 disparos de pistola con proyectiles envenenados.
Sus heridas eran tan graves que murió días más tarde. El asesino fue detenido. Se trataba de un gentilhombre calvinista llamado Juan Poltrot de Mer, el cual, conducido ante Catalina de Medici para ser interrogado, hizo revelaciones asombrosas. Dijo hallarse al servicio de Coligny y haber recibido la misión de asesinar al duque de Guisa unos 9 meses antes, durante una entrevista secreta celebrada en un sótano. Poltrot afirmó haberse negado en un principio a cumplir tal misión, pero Coligny había vuelto a la carga al comenzar el sitio de Orleans. El Parlamento de París condenó al asesino a la pena de muerte. Al oír la sentencia, Poltrot retiró todas sus confesiones y afirmó que las había inventado para salvar la vida. Con todo, el proceso de Poltrot logró sensibilizar a la opinión pública y colocar a Coligny en posición difícil. Por supuesto, el almirante negó toda complicidad en el asesinato, pero sus declaraciones rebosaron tanta honradez y franqueza que hizo mucho daño a su causa. Negó que hubiera dado a Poltrot la orden de asesinar al duque, pero reconoció haberlo enviado al campamento del duque en calidad de espía. No creáis, señor, añadió, que mis palabras significan que siento la muerte del duque. Al contrario, la considero una bendición para nuestro país, para la Iglesia de Dios y para mi familia. Fracasa la coexistencia católico-hugonote. A partir de entonces la tensión política aumentó de día en día. Los hugonotes manifestaban su nerviosismo y decían saber que la corte pensaba abandonar su política de reconciliación nacional, esperando solo la ocasión favorable para asestarles un golpe mortal. Los hugonotes decidieron impedir la catástrofe inminente que los amenazaba, apoderándose del rey y obligándolo a tomar partido a su favor. Catarina, enterada del asunto en el último momento, abandonó a toda prisa el castillo de Meaux, donde residía con su hijo, y puso al rey a buen recaudo en París. De este modo los hugonotes no pudieron dar el gran golpe que meditaban, pero el asunto acarreó sin embargo importantes consecuencias, pues aquella conjura había impresionado en extremo a la reina madre. Catalina estaba ya harta de practicar la política moderada, de tantas concesiones estériles y negociaciones continuas. Era preciso obrar sin demora. Llamó a su canciller, Miguel del Hospital, y le dirigió una grave reprimenda. Vos sois, señor, quien nos habéis colocado en esta difícil situación con vuestras hermosas palabras acerca de la moderación y la justicia. El canciller comprendió que su misión estaba cumplida. Exonerado en mayo de 1568, abandonó el palacio y todas sus ilusiones. En septiembre de 1568 la política adoptó un giro inesperado. Coligny fue convocado a la corte, reunida entonces en el castillo de Blois. Catalina se deshizo en cumplidos, manifestándole que estaba dispuesta a olvidar el pasado si se mostraba en lo sucesivo leal súbdito de la corona. Carlos IX recibió al almirante con los brazos abiertos y, pálido de emoción, abrazó a su visitante, dándole la bienvenida en medio de la mayor sorpresa. Los presentes oyeron cómo el rey llamaba a Coligny «Padre mío». El almirante recibió una subvención de 150.000 libras y, pese a ser protestante, también un feudo eclesiástico que le proporcionaría sustanciosas rentas anuales. Además, fue recibido como miembro del Consejo Real. De hecho, se convirtió en el primer ministro de Francia. Esta repentina reconciliación de la corte con el almirante se explica sin duda por los nuevos proyectos matrimoniales de Catalina con respecto a sus hijos. Deseaba que su hija Margarita de Valois se casara con el joven rey Enrique de Borbón, hijo de Antonio de Navarra, muerto en 1562, quien además del jefe de los Borbones era también la cabeza nominal de los hugonotes. Por otra parte, Catalina abrigaba la pretensión de unir a su hijo Enrique de Anjou con Isabel, reina protestante de Inglaterra. La condición esencial para el éxito de todos estos proyectos era reconciliarse, al menos en apariencia, con Coligny, auténtico jefe de los hugonotes. De ahí aquella repentina amabilidad de la reina madre. El matrimonio inglés no pudo realizarse, pero Catalina tuvo la satisfacción de presenciar en abril de 1572 la firma del contrato de matrimonio entre Margarita y Enrique de Navarra. Margarita de Valois, Margot, como la llamaba siempre su hermano Carlos IX, nació en Saint-Germain-en-Laye el 14 de mayo de 1552. Su vida fue tan licenciosa que puede figurar en una galería de damas galantes. Indignados contra ellas, su marido Enrique de Navarra y su hermano Enrique III, a pesar de la corrupción de ambos, la retuvieron por fuerza en el castillo de Usson, donde vivió 18 años semiprisionera. Allí entretuvo sus socios escribiendo sus curiosas memorias y haciendo extravagantes excursiones por toda la región de Auvernia montada en un camello. En aquella época escribía su marido, el rey de Navarra, a la condesa de Guille: «Ha llegado un hombre enviado de parte de la dama de los camellos a pedirme autorización para pasar 500 toneles de vino sin pagar impuesto para propio consumo.
Esto es como declararse borracha en pergamino. Se le ha rezado por temor a que caiga desde lo alto de las jorobas de sus